Mi suegra me acusó de ser una interesada, así que le recordé quién pagó su casa. Cuando me casé con Daniel, su mamá dejó claro desde el primer día que yo no era de su nivel. Me lo decía con sonrisas falsas, como si fueran bromas. Ay, mijita, tú tan sencillita, y mi hijo tan de gustos caros. Yo aguantaba. Daniel siempre me decía que no me tomara nada personal, que así era ella con todo el mundo. Pero la verdad es que no era con todo el mundo, era conmigo. Hace 3 años mi suegra tuvo problemas con una deuda enorme. Su esposo había fallecido y la casa estaba a punto de embargarse. Daniel y yo, después de mucho hablarlo, usamos todos nuestros ahorros para ayudarla. Firmamos papeles, hicimos transferencias y evitamos que se quedara en la calle. Desde entonces, pensé que nuestra relación iba a mejorar. Error. Lo único que cambió fue el tipo de comentario. Ahora no me llamaba sencillita. Ahora decía, ay, si no fuera por mi hijo, no sé dónde estaría esta niña. Como si Daniel hubiera pagado todo solo. El colmo fue la semana pasada, en la fiesta de cumpleaños de su hermana. Había como 30 personas en el jardín, y yo estaba sirviendo pastel cuando la escuché decir, ya ven, mi hijo siempre ha sido generoso, aunque a veces lo usen para sacar ventaja. Me estaba mirando. La gente se rió incómoda. Daniel no dijo nada. Yo tampoco. Terminé de repartir el pastel, sonriendo, como si no hubiera escuchado. Esa noche, en casa, Daniel intentó justificarla. Está grande. A veces no piensa lo que dice. Yo solo respondí, yo sí pienso. Y mucho. A partir de ese día, empecé a observarla. Noté cómo le encantaba mostrar su casa, como si fuera trofeo. Cómo presumía la cocina remodelada, esa misma cocina que se pagó con nuestro dinero. Cómo criticaba a las esposas de los primos por no aportar a la familia, mientras yo era la que más había aportado de todas. Un domingo, en una comida familiar, un primo preguntó cómo había logrado mantener la casa después de la deuda. Mi suegra, con su mejor sonrisa, dijo, Dios aprieta pero no ahorca. Siempre me las arreglo sola. Ese sola me ardió como fuego, pero no dije nada. Esperé. El momento llegó el sábado pasado, en otra reunión. Había amigos de ella, vecinos, familia lejana. Estaban haciendo un brindis por los años de lucha de mi suegra. Ella, orgullosa, dijo, todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y mis decisiones. Fue ahí que, con la voz más tranquila que pude, levanté mi copa y dije, y de los ahorros que Daniel y yo dimos cuando estaba a punto de perderla. Silencio. Algunos tragaron saliva, otros miraron al piso. Mi suegra parpadeó 2 veces, como si no hubiera escuchado bien. Yo sonreí y agregué, porque las cosas como son, ¿verdad? Tomé un sorbo y me fui a la cocina. No necesité discutir. Esa verdad quedó flotando en el aire, frente a todos, y ella sabía que no podía borrarla. Cuando levanté mi copa y solté esa frase, el silencio que se hizo fue como un portazo en la cara. Nadie dijo nada, ni siquiera Daniel. Solo escuché el hielo chocando contra los vasos y un par de toses nerviosas. Me quedé allí, sonriendo, como si el aire no estuviera tan pesado que casi podía morderlo. Terminé mi copa de vino y me fui a la cocina. No necesitaba ver la cara de mi suegra para saber que había encajado el golpe. Sentí esa mezcla extraña de alivio y adrenalina que te deja temblando por dentro. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Y tenía razón. Al día siguiente, Daniel recibió una llamada de ella. Yo estaba en la sala, doblando ropa, cuando escuché su tono de voz, ese medio susurro que usa cuando no quiere que yo oiga. «Mamá, no es para tanto», decía él. Pausa. Silencio. No la voy a regañar. «Mamá, por favor». Otra pausa, más larga. «Te dije que no lo hizo para humillarte». Me quedé quieta, la camiseta en las manos. Él colgó y me miró como si quisiera que le preguntara. «No lo hice». «Está molesta», me dijo al final. «Dice que te pasaste, que la dejaste en ridículo delante de todos». «¿Y?», pregunté, sin levantar la voz. «Que mejor dejemos las cosas así. No vale la pena». Lo miré y sonreí. No dije nada, pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. No iba a dejar nada así. La semana siguiente noté algo distinto. Una prima de Daniel, con la que siempre me llevaba bien, empezó a contestar mis mensajes con monosílabos. Una vecina que antes me saludaba efusiva, ahora apenas levantaba la mano. El colmo fue cuando la hermana de Daniel me escribió para aconsejarme que no fuera tan dura con su mamá, que al final solo estaba agradecida con su hijo. Ahí entendí que mi suegra estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, torcer la historia. Ahora yo era la mala, la irrespetuosa, la que no valoraba a Daniel. Decidí no pelear en su terreno. No iba a ir tocando puertas para explicar mi versión. En vez de eso, iba a dejar que las pruebas hablaran por mí, en el momento justo. Un viernes por la noche, Daniel y yo fuimos a cenar a casa de un amigo suyo de la universidad.
Entre los invitados estaba la vecina de mi suegra, esa misma que me había dejado de saludar. A mitad de la comida, sin que nadie preguntara, empezó a contar que hay gente que no sabe respetar a los mayores, y me lanzó una mirada que duró lo suficiente para que todos entendieran a quién se refería. Me incliné hacia adelante y le sonreí. ¿Sabes qué es no respetar?, dije despacio. Borrar a las personas que te ayudan cuando más lo necesitas. No dije más. Ella bajó la mirada y cambió de tema. Sentí a Daniel moverse incómodo a mi lado, pero no intervino. El domingo siguiente, hubo una comida familiar en casa de un tío. La mayoría de los primos y tíos estaban ahí. En la sobremesa, un primo preguntó directamente: «Oye, tía, ¿y cómo le hiciste para no perder la casa con lo de la deuda?» Mi suegra, sin pestañear: «Ay, mijo, Dios aprieta pero no ahorca. Siempre me las arreglo sola». Ese sola me atravesó como un cuchillo. Me quedé callada con una sonrisa neutral, pero por dentro hervía. Esa frase se me quedó dando vueltas todo el día, como una espina clavada. Esa noche, en casa, Daniel me dijo: «Mira, no le des más vueltas. Es su forma de...». «No, Daniel», lo interrumpí. «Esto no se va a quedar así». Y lo dije con una calma que hasta a mí me sorprendió, porque no estaba hablando de gritos ni discusiones. Estaba hablando de algo más lento, más calculado. El sábado siguiente llegó una invitación inesperada. Una comida en la casa de la mejor amiga de mi suegra, esa con la que se toma fotos abrazadas para Facebook. Era su cumpleaños. No pensé ir, hasta que me imaginé a mi suegra contando su versión delante de todos, y ahí decidí que sí iba. Pero lo que pasó esa tarde superó cualquier escenario que hubiera planeado. La casa de Leti, la mejor amiga de mi suegra, está en una privada de satélite con esos jardines que huelen a lavanda desde que abres el portón. Llegamos con una planta en una maceta de barro, porque uno aprende a entrar con algo que no parezca caro ni barato. Neutro. Leti nos recibió con un abrazo y un «¡Qué gusto verlos!», demasiado entusiasta para ser sincero. Detrás de ella, mi suegra. Collar de perlas, sonrisa tensada, mirada que me recorrió como si midiera el largo de un hilo antes de cortarlo. «Pensé que no vendrías», dijo inclinando apenas la cabeza. «Yo también», respondí. «Pero ya ves, aquí estoy». Daniel apretó mi mano. No supe si era «gracias por venir» o «por favor, no armes nada». Entramos. La sala estaba llena de voces, vasos con hielos que chocaban, mariachis en una bocina de Spotify a un volumen que no dejaba escuchar del todo, ni olvidar tampoco. En una pared, un televisor enorme pasaba fotos. Leti en la playa, Leti con su hijo en la graduación, Leti y mi suegra, abrazadas, frente a una isla de cocina de mármol blanco que yo conocía perfectamente. «¿Te fijaste?», susurró Daniel. «Usó justo esa foto». «Claro que la usó», contesté. «Es su trofeo». Nos acomodaron en una mesa larga en el jardín. Leti iba y venía con charolas, como si quisiera asegurarse de que todos la vieran ser perfecta. A la hora del brindis, mi suegra habló de los años de lucha, de salir adelante sola, de no deberle nada a nadie. Varias cabezas asintieron. Yo probé mi agua mineral como si fuera tequila, para calmarme el estómago. A ver. Entró un vecino bigotón que no conocía. Que nos cuente el secreto, ¿no? ¿Cómo hizo para salvar la casa en plena pandemia? Mis respetos. Mi suegra se acomodó el collar. Con orden y disciplina, dijo. Y con fe. Una mujer debe aprender a no depender de nadie. ¡Qué bonito! Solté, bajito, mirando mi vaso. Sobre todo cuando una tiene hijos generosos. La mesa se quedó en silencio un segundo más largo de lo normal. Leti sonrió como se sonríe ante un vaso que está a punto de caerse, sin moverse para no tirarlo. «Ay, mi hijo siempre ha sido generoso», dijo mi suegra, clavando la uña. «Pero ya sabes cómo es. Si puede ayudar, ayuda. Si no, igual yo me organizo». «Claro», respondí, aunque esta vez sí pudo. Mucho. El bigotón carraspeó. Daniel, con la mandíbula apretada, miró el mantel. Yo sentí la vieja tentación de soltarlo todo ahí, de romper el vidrio desde adentro. Pero respiré. Elegí esperar. A media tarde, cuando la música bajó y las conversaciones se hicieron más íntimas, me quedé en la barra del jardín sirviendo agua. Se acercaron dos vecinas con perfume dulce, de esos que dejan rastro. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó una, con voz de curiosidad afilada. «Trabajo en diseño editorial», dije. «Desde casa, la mayoría del tiempo». «¡Qué bien!», la otra ladeó la cabeza. «Eso explica por qué te es más fácil estar disponible para la familia. No cualquiera puede». La palabra «disponible» me rebotó en el pecho. «Sí», contesté. Estuve disponible cuando la notaría se saturó y había que firmar la reestructuración de la deuda, cuando el banco pidió comprobantes, cuando el proveedor de la cocina quiso el anticipo completo,
Para eso también hubo tiempo. Las dos se miraron. No esperaban una respuesta con nombres y apellidos. Una de ellas intentó sonreír. «Ay, qué fuerte ha de haber sido todo eso». «Lo fue», dije. «Pero al final uno aprende. ¿A quién apoyar? ¿Y a quién no volver a salvar 2 veces?» Me giré para dejar las jarras en su sitio. Sentí, detrás, un murmullo. Al rato, Leti anunció pastel. Mientras servían rebanadas, el televisor volvió a mostrar la isla de mármol blanco. Era una foto tomada desde arriba, con luz de mañana. Yo la había visto el día que entregaron las cubiertas, cuando Daniel tomó la foto para mandar antes y después al chat de la familia. Me acerqué un poco. En una esquina se alcanzaba a ver, reflejado en la ventana, el logotipo del proveedor. Lo recordé de inmediato. Mármoles Zaragoza. Recordé también el correo con el estado de cuenta, la transferencia de Daniel desde su cuenta y la mía desde la mía, el concepto apoyo mamá. Mi estómago se apretó, no por el gasto, por el olvido programado. «Qué hermosa cocina», dije con tono ligero. «Ojalá todos los que la presumen también sepan agradecerla». Mi suegra parpadeó una vez. 2. «Leti, rápida», aplaudió. «Que hable la festejada», gritó, y el jardín obedeció. Mi suegra tomó aire. «Solo quiero decir que la vida me ha enseñado a no esperar nada de nadie, que cuando la gente te da algo, luego te lo cobra. Y yo no necesito que me cobren lo que he hecho con mis manos». Noté cómo varias miradas se clavaban en mí, como si esperaran un estallido. Sentí el calor subirme a la cara. No lo di. En cambio, caminé hasta Daniel y le susurré. «¿Traes tu teléfono?» «Sí, ¿por?» «Enséñame las fotos del 2022, las de la remodelación». Me lo pasó. Abrí el álbum. Ahí estaban. Casa de mamá. 100 fotos de albañiles, cajas, la estufa nueva, la isla, el recibo del anticipo. Deslicé hasta una captura de pantalla. Transferencia. Cantidad. Mi nombre junto al suyo. Un hormigueo en la espalda. «¿Me lo prestas un segundo?», le dije. Y sin pedir permiso, toqué el botón de transmitir a la tele. AirPlay. El televisor pitó. La imagen de su pantalla se duplicó en grande, delante de todos. «¡Ay!», exclamó Leti divertida. «¿Qué vamos a ver?». No tuve que decir nada. En la pantalla apareció el álbum Casa de mamá. Una foto, otra. Y entonces, la captura. El estado de cuenta con la transferencia, el concepto, la fecha. No era un grito, era una flecha. «Perdón», sonreí. «Debe haberse conectado solo. Ya saben, la tecnología». Nadie se rió. El bigotón se acomodó la silla. Leti puso la mano en el hombro de mi suegra, como para estabilizarla. Mi suegra miró la pantalla con la boca apenas abierta, como si viera llover dentro de su casa. «Eso», musitó. «Eso no es necesario». «No», contesté. «No lo es». Pero a veces ayuda a la memoria. Cortaron el pastel en silencio. La fiesta siguió, boqueando. Yo no dije nada más. Tampoco necesitaba. A eso de las 9, Daniel y yo nos despedimos. Leti nos abrazó con una fuerza que antes no tenía. «Gracias por venir», dijo bajito. «Y gracias por todo». En el coche, camino a casa, nadie habló. Yo miraba las luces de periférico como rayas de tiza. Cuando estacionamos, el celular de Daniel vibró. Varios mensajes. Uno del grupo Familia Gómez, uno de su hermana, uno de un número fijo que no reconocí. Daniel contestó el del fijo por curiosidad. Puso altavoz. «Buenas noches», dijo una voz de mujer formal. «Le hablamos de la notaría 84 en Naucalpan. El señor Daniel Gómez y la señora», dijo mi nombre. «Necesitamos agendar una cita. La señora», pronunció el nombre de mi suegra, «ha solicitado un trámite de modificación de la escritura de su casa y es indispensable su presencia como codeudores solidarios en el rescate de crédito de 2022. Es urgente». Daniel me miró. Sentí que el piso se acomodaba bajo mis pies, pero no como una alfombra, como una pista de hielo. «¿Mañana a primera hora les viene bien?», preguntó la voz. Respiré. Miré a Daniel y respondí. «Mañana a primera hora está perfecto». No dormí esa noche. No porque estuviera nerviosa, sino porque mi cabeza no dejaba de girar, encajando piezas como un rompecabezas que llevaba años incompleto. Codeudores solidarios. Esa frase se repetía como eco. Significaba que, en papeles, no solo habíamos puesto dinero, habíamos puesto nuestros nombres y nuestra responsabilidad legal sobre esa casa. Y ahora ella quería modificar la escritura. A las 8 en punto, estábamos frente a la Notaría 84, un edificio gris, de esos con ventanales que dejan ver a secretarias apilando carpetas. Daniel estaba más pálido que de costumbre. «Seguro es un trámite cualquiera». Intentó calmarse él mismo. «Seguro», repetí, aunque no me creía una palabra.
Nos llamaron a una sala pequeña con una mesa larga y paredes cubiertas de libreros llenos de códigos. Allí estaba mi suegra, impecable, vestida como si fuera a una comida de gala. Sonrió apenas, pero no me sostuvo la mirada. Frente a ella, un hombre de traje oscuro revisaba un expediente. «Gracias por venir tan rápido», dijo el notario sin levantar la vista. «El motivo de esta cita es la solicitud de la señora Gómez para realizar una cesión de derechos sobre la propiedad que actualmente está registrada con 2 codeudores solidarios, el señor Daniel Gómez y su esposa». «¿Una cesión de derechos?» Pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba. «Exacto», dijo el notario, ojeando. «La señora quiere transferir parte de la propiedad a un tercero. Para eso, necesitamos la firma de ambos, ya que ustedes figuran como responsables del rescate hipotecario». Daniel se acomodó en la silla. «¿A un tercero? ¿Quién?» Mi suegra habló por primera vez con una calma que casi parecía ensayada. «A tu hermana, Daniel. Ella se va a encargar de la casa cuando yo ya no pueda». Lo miré. Su hermana, la misma que en 3 años jamás nos devolvió ni un peso del préstamo que le hicimos para su boda, ahora iba a recibir como regalo la casa que nosotros habíamos salvado. «No», dije, antes de que Daniel reaccionara. «No firmamos». Mi suegra me miró como si yo fuera una niña impertinente que había interrumpido a los adultos. «Mira, no es que te esté quitando nada. La casa es mía, siempre lo fue. Ustedes solo ayudaron». «Ayudamos», la interrumpí, «a cambio de nada. Y eso no significa que puedas borrar nuestra parte como si fuera un borrador». El notario tosió suavemente. «Sin la firma de ambos, el trámite no procede». Mi suegra se inclinó hacia Daniel, ignorándome. «Hijo, entiende, es para tu hermana. Ella sí va a cuidar de mí». Daniel tragó saliva, pero no habló. Yo sentí como la sangre me latía en los oídos. «Pues tendrá que cuidarte en una casa que no tenga mi nombre en los papeles», dije poniéndome de pie. Recogí mi bolso y salí de la sala. Afuera, el aire olía a humedad y gasolina. A los pocos minutos, Daniel salió también. No me dijo nada en el coche, pero podía sentir su mente hecha un torbellino. En casa, apenas cerramos la puerta, explotó. «¿Podemos hablar de lo que pasó?» «Claro. ¿Quieres que hablemos de cómo tu mamá intentó regalarle a tu hermana algo que nosotros pagamos juntos?» «No es así», alzando la voz. «Ella piensa que es justo porque la casa siempre fue suya». «No, Daniel. Lo justo sería que nos respetara. Que no nos usara para salir de un problema y luego pretendiera que no existimos». Se quedó callado. Caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador, lo cerró sin tomar nada. Finalmente dijo: «Voy a hablar con ella». No lo detuve. Sabía que esa conversación iba a ser un choque frontal, pero era necesaria. Esa noche, cuando Daniel volvió, traía una expresión extraña, como si no supiera si contarme algo o guardárselo. «Fui con mamá», dijo. «No va a insistir con lo de la cesión, por ahora». «¿Por ahora?», pregunté, sintiendo la sospecha instalarse en mi pecho. Dijo que entiende que no queremos firmar, pero que hay otras maneras de arreglar las cosas, y que lo va a hacer sin que tengamos que involucrarnos. Me quedé mirándolo, procesando cada palabra. «¿Y qué significa eso, Daniel?» «No lo sé, pero creo que deberíamos averiguarlo». El teléfono sonó. «Un número desconocido», contesté. «Bueno», dije. «¿Usted es la señora...?» Mencionó mi nombre. «Le hablo de parte de la señora Gómez. Ella me pidió que le recuerde que tiene una cita mañana para ver una propiedad en Cuernavaca». Colgué antes de que terminara. No entendía qué estaba haciendo, pero lo que fuera no sonaba como algo inocente. Me giré hacia Daniel. «Tu mamá está planeando algo, y te aseguro que no es para tu bien, ni para el mío». El día siguiente amaneció nublado, con ese cielo plomo que en la Ciudad de México parece presagio. Daniel salió temprano a trabajar y yo me quedé con el eco de esa llamada dando vueltas en mi cabeza. Ver una propiedad en Cuernavaca no era normal. A las 11 me vestí y tomé el auto. No le avisé a Daniel. No tenía intención de impedir nada todavía, pero sí de mirar de cerca qué estaba tramando mi suegra. El teléfono de la inmobiliaria estaba en el registro de llamadas. Llamé, inventando que era la asistente de ella y que necesitaba confirmar la dirección por si había cambios. Me la dieron sin problema. Fraccionamiento privado, Colonia Palmira. La carretera estaba tranquila, salvo por un par de tráileres que me hicieron sentir minúscula. 1 hora después, estaba estacionada frente a una caseta con guardias uniformados. No me dejaron entrar, pero desde ahí vi un auto que reconocería en cualquier parte. El sedán gris de mi suegra. Lo seguí con la mirada hasta que se perdió entre las bugambilias. Esperé 40 minutos. Cuando salió, iba con una mujer que no conocía. Cabello corto, traje sastre beige, gafas oscuras. Parecía más joven que mi suegra, pero no mucho. Se abrazaron antes de subir cada una a su coche. No quise seguirlas de inmediato.
Me quedé en el estacionamiento de un Oxxo cercano, preguntándome qué demonios estaba haciendo. Al final, la curiosidad me ganó. Tomé la carretera de regreso y al entrar a la ciudad la vi de nuevo, estacionada frente a una cafetería en Polanco. La mujer del traje sastre ya estaba adentro. Aparqué en la esquina y entré fingiendo mirar el celular. Las vi en una mesa al fondo. Pedí un té y me senté en diagonal, lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos. «Papeles están listos», decía la del traje. «Pero necesitamos liquidar el adeudo antes de transferir». «Eso no es problema», respondió mi suegra, con ese tono engreído que usa cuando quiere impresionar. «Mi hijo no tiene por qué enterarse». «¿Y la codeudora?», preguntó la otra. «Ella menos. Créeme, sé cómo manejarla». Me quedé helada. Manejarme, como si fuera un trámite. La conversación siguió, pero el murmullo de la música y las tazas me impidió oír más. De pronto, mi suegra se giró, y por un segundo pensé que me había visto. No, solo estaba buscando a la mesera. Respiré hondo y me levanté para pagar, saliendo antes de que ellas terminaran. Esa noche Daniel llegó tarde. Traía cara de cansancio, pero con un brillo en los ojos que me inquietó. Hablé con mamá otra vez. Me dijo mientras se aflojaba la corbata. Dice que quiere pasar unos días en Cuernavaca para descansar, que no tiene nada que ver con la casa. ¿Y tú le crees?, pregunté sin rodeos. Quiero creerle. Es mi mamá. Me acerqué, apoyando las manos en la mesa. Pues yo no. Y si no quieres abrir los ojos, voy a tener que abrirlos por ti. Daniel suspiró, como si mi desconfianza fuera una exageración. No quiero peleas, ¿ok? Esto no es una pelea, Daniel. Es una advertencia. Pasaron los días y no supe más de Cuernavaca. Hasta que un viernes por la noche, mientras hacía la cena, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora, le confirmamos que la transferencia de anticipo fue recibida. El contrato se firmará el martes en nuestras oficinas de Palmira, Cuernavaca. Favor de traer a los codeudores para el cierre. Me quedé mirando la pantalla. Anticipo, cierre. Todo sin que Daniel lo supiera. Esa misma noche imprimí todos los documentos que tenía. La escritura original, el contrato de rescate, los comprobantes de transferencias que hicimos. Los puse en una carpeta negra. Sabía que iba a necesitarlos pronto. El lunes, mientras Daniel se duchaba, su celular vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de su hermana. «No te preocupes, mamá ya me dijo que el martes se arregla todo. Gracias por confiar en mí». Sentí un golpe en el estómago. No solo estaba involucrada, era parte del plan. Ese martes pensaba ir yo misma a Cuernavaca. No para firmar, sino para estar ahí y ver cómo intentaban borrarme de algo que me había costado años de trabajo y ahorros. Pero lo que no imaginaba era que, antes de que llegara el día, recibiría una llamada que cambiaría por completo la forma en la que pensaba enfrentarla. La llamada llegó un lunes a las 11:17 de la mañana. Estaba trabajando en la computadora, revisando unas pruebas de impresión, cuando el celular sonó con ese timbre seco que uso para números desconocidos. «Bueno», contesté. La señora... Pronunciaron mi nombre completo, como cuando estás frente a un funcionario. «Sí, soy yo. Le hablamos de la Notaría 21 de Cuernavaca. Queríamos confirmar su asistencia mañana a las 10 de oro para la firma de cesión de derechos de la propiedad ubicada en...» Mencionó la dirección de la casa de mi suegra. «A favor de la señorita Mariana Gómez». Sentí cómo me hervía la sangre. «No voy a asistir», dije cortante. «Y como codeudora, tampoco autorizo esa cesión». «Entiendo, señora, pero la solicitud está registrada con una nota de acuerdo verbal entre las partes». «¿Acuerdo verbal?», solté una risa seca. «Pues anótele ahí que no hay acuerdo, ni verbal, ni escrito, ni imaginario, y que si intentan mover un papel sin mi firma, voy a tomar medidas legales». Colgué antes de que respondiera. Me quedé mirando la pantalla del celular como si pudiera quemarlo con la vista. Ese mismo día, cuando Daniel volvió, le solté todo. La llamada, la confirmación, el nombre de su hermana en el contrato. «Explícame, Daniel, ¿desde cuándo no es nada? ¿Significa que tu mamá está a punto de regalarle nuestra responsabilidad a tu hermana?» «No lo sabía», me juró con las manos abiertas. «Te lo juro que no lo sabía». «¿Y me tengo que creer eso?» Lo miré fijo. «Porque alguien aquí está mintiendo». Daniel se dejó caer en la silla. «Voy a hablar con ellas», dijo, pero su voz sonaba cansada, como si ya supiera que no iba a cambiar nada. «No», respondí. «Mañana voy a estar ahí. Y si quieren guerra, la van a tener». El martes llegué a Cuernavaca antes que todos. Me estacioné frente a la notaría y desde el coche vi llegar el sedán gris de mi suegra. Bajó con gafas oscuras y un vestido estampado que parecía escogido para la ocasión. Mariana, su hija, iba detrás, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa de quien cree que ya ganó. Me esperaron en la recepción como si yo fuera una invitada incómoda.
El notario nos llamó a la sala. Puso sobre la mesa el documento. Antes de firmar, voy a leer el contenido, dijo. Mientras hablaba, yo saqué de mi bolsa la carpeta negra. Esperé a que mencionara codeudores solidarios, y ahí lo interrumpí. Perdón, pero eso no va a pasar. Todos me miraron. Abrí mi carpeta y puse sobre la mesa la escritura original, el contrato de rescate con nuestras firmas, los comprobantes de las transferencias que hicimos Daniel y yo. Estos son los documentos que prueban que sin nosotros, esa casa ya no sería suya. Así que no va a borrarnos de aquí. Mi suegra se inclinó hacia adelante, con una sonrisa falsa. No estás entendiendo, mijita. Nadie te está borrando. Solo estoy asegurando mi futuro. Asegúrelo con lo suyo, no con lo mío. El notario carraspeó. Sin la firma de la señora, me señaló. No podemos proceder. Mariana chasqueó la lengua, molesta. Esto es ridículo. Ridículo es que quieras un regalo que no te pertenece, respondí. Mi suegra recogió sus cosas con dignidad fingida. Ya veremos, dijo y salió. Creí que eso cerraría el capítulo, pero esa misma noche, al llegar a casa, encontré en la puerta un sobre blanco. Dentro había una carta con el membrete de un despacho de abogados. En una hoja, muy formal, decía: por medio de la presente, le notificamos que nuestra cliente, la señora Gómez, iniciará acciones para la recuperación de la cantidad prestada por usted y su esposo, alegando que el monto fue entregado sin contrato formal y que por lo tanto carece de respaldo legal para ser considerado como pago definitivo. Leí esa frase 3 veces. No estaba intentando quitarme la casa. Ahora estaba intentando quitarme el dinero. Levanté la vista. Daniel estaba en el pasillo, pálido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Y yo, con la carta en la mano, le respondí: vamos a jugar a su juego, pero con mis reglas. Esa noche casi no hablamos. Daniel estaba en shock, como si la idea de que su mamá pudiera demandarnos todavía no le entrara en la cabeza. Yo, en cambio, tenía una claridad helada. No era la primera vez que alguien intentaba torcerme el brazo con amenazas, y sabía que el peor error era reaccionar con prisa. A la mañana siguiente llamé a un abogado que conocía de un proyecto editorial. Nos vimos en un café en la Colonia del Valle. Le llevé la carta, todos los documentos y le conté la historia desde el inicio. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta de cuero. Esto es una estrategia de intimidación, me dijo finalmente. Legalmente no hay caso. Ustedes pueden demostrar que fue un apoyo económico, no un préstamo exigible. Pero ella está contando con que el desgaste emocional y el miedo la hagan ganar. No me da miedo, le aseguré. Pero no pienso quedarme esperando el próximo golpe. Entonces hay que ir un paso adelante, respondió inclinándose hacia mí. Y eso significa preparar nuestra propia jugada. Daniel, mientras tanto, trataba de hablar con su hermana. La encontró en un café cerca de su trabajo y volvió a casa con las manos vacías. Dice que mamá solo está defendiéndose y que no es nada personal contra ti. Claro, respondí, porque que te demanden para quitarte el dinero con el que les salvaste la casa es algo muy cariñoso. Esa noche, cuando Daniel se fue a dormir, encendí mi computadora y empecé a armar un expediente digital. No solo los papeles legales, fotos, mensajes, audios de conversaciones donde ella misma admitía que no tenía cómo pagar la deuda y que nosotros habíamos hecho la transferencia. Todo con fecha y hora. También imprimí capturas de redes sociales, publicaciones de mi suegra presumiendo su logro con la casa, fotos de la cocina remodelada, incluso un post de Mariana agradeciendo a mamá por enseñarle el valor del esfuerzo propio. Cada pieza era un ladrillo en la pared que iba a levantar. El sábado por la mañana recibí un mensaje inesperado de un número que no tenía guardado. Sé que no me conoces, pero tengo algo que deberías ver. Soy vecina de tu suegra. Respondí con cautela. Me dijo que prefería hablar en persona. Acordamos vernos en una cafetería pequeña en Coyoacán. Cuando llegué, una mujer de unos 60 años, cabello blanco recogido, me saludó con una mezcla de nervios y decisión. No me gusta meterme en problemas ajenos, empezó. Pero llevo tiempo viendo cosas que no están bien. Sacó de su bolso un sobre manila. Dentro había copias impresas de un grupo de WhatsApp llamado Familia Gómez. Reconocí el número de mi suegra, el de Mariana, y el de Daniel, pero las capturas mostraban algo que él nunca me había enseñado. Conversaciones donde ellas hablaban de quitarme de en medio, de hacerme firmar sin que me dé cuenta, de darle la vuelta para que se sienta culpable. Levanté la vista, incrédula. ¿De dónde sacó esto? Del celular de una vecina que está en el grupo. Se lo reenvió a su esposo y él me lo enseñó. Me pareció injusto. Guardé las hojas en mi bolso y le agradecí. Mientras volvía a casa, el corazón me golpeaba el pecho. Ahora tenía pruebas, no solo de la transacción, sino de la intención deliberada de engañarme. Esa noche,
Esperé a que Daniel se relajara viendo televisión. Me senté frente a él y puse las hojas sobre la mesa. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté, mirándolo fijo. Las leyó y su cara cambió de color. No, yo no había visto estos mensajes. Claro que no, porque te mandan otros. A ti te dicen lo que quieren que creas. Daniel dejó las hojas en la mesa y se cubrió la cara con las manos. Esto es una locura. Es mi mamá y es mi vida. Lo interrumpí. Y te voy a decir algo. Si no estás dispuesto a ponerle un alto, lo voy a hacer yo. No respondió. Solo se levantó y se encerró en el cuarto. El lunes, en la primera hora de oficina, mi abogado presentó una carta notarial a mi suegra. En ella, le advertíamos que cualquier intento de modificar la escritura o de iniciar una acción judicial sin fundamento sería considerado un acto de mala fe y respondería con una contrademanda por daños y perjuicios. No recibí respuesta inmediata, pero sí un movimiento. El jueves, cuando volví de hacer unas compras, encontré la puerta de mi casa entreabierta. No había signos de robo, pero sobre la mesa del comedor había un sobre. Dentro, solo una hoja, con letras recortadas de revistas, como en esas películas antiguas. Si no quieres perderlo todo, deja de escarbar. Lo sostuve entre los dedos. No era un robo, no era un accidente, era un mensaje. Y supe que la guerra apenas estaba empezando. No llamé a la policía. No porque no creyera que debía hacerlo, sino porque sabía que la oficialía me iba a decir lo de siempre. ¿Tiene pruebas de quién fue? No podemos hacer nada si no hay daño físico. Y yo no quería una constancia de papel, quería respuestas. Esa noche, Daniel llegó tarde. Lo esperé sentada en el comedor, con la hoja de recortes sobre la mesa. Cuando entró y la vio, frunció el ceño. ¿Qué es eso? Un recordatorio de que tu mamá y tu hermana no juegan limpio. No puedes asegurar que fue... Empezó a decir. Ah, ¿no? Lo interrumpí. La puerta estaba abierta, no se llevaron nada y me dejan esto. ¿Quién más tendría interés en que yo deje de escarbar? Daniel se quedó callado. No era un silencio de culpabilidad. Era un silencio de alguien que empieza a ver el mapa entero y no le gusta lo que ve. Voy a ir a hablar con ella mañana, dijo finalmente. No, mañana voy yo. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mi suegra. No toqué el timbre. Abrí la reja con la llave que todavía tenía y entré directo. Estaba en la cocina, preparando café. Cuando me vio, levantó la barbilla como si fuera la reina de Inglaterra. «Buenos días, mijita», dijo, fingiendo amabilidad. «No me llames así». Saqué la hoja con las letras recortadas y la puse sobre la barra. «¿Esto te dice algo?» La miró un segundo y luego sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Yo no pierdo mi tiempo con tonterías. Pues yo sí, cuando las tonterías cruzan mi puerta. Nos quedamos mirándonos. Sentía la tensión en el aire como electricidad antes de la tormenta. «Te estás metiendo en cosas que no entiendes», me dijo finalmente. «Y un día vas a lamentarlo». «¿Sabes qué voy a lamentar? No haberte puesto un alto antes». Me di la vuelta para salir. Pero antes de llegar a la puerta, la escuché decir: «No es a mí a quien deberías temer». Me detuve, pero no giré la cabeza. Salí sin responder. Esa frase me taladró todo el camino de regreso. «No es a mí a quien deberías temer». Entonces, ¿quién? A las 3 de la tarde, mientras revisaba el correo, recibí un mensaje de la vecina que me había pasado las capturas del grupo de WhatsApp. «Tenemos que vernos. Hay algo que no te conté la otra vez». Nos citamos en el mismo café de Coyoacán. Llegó con un folder grueso. «Esto me lo pasó un amigo que trabaja en el registro público», me dijo. «No me preguntes cómo lo consiguió. Dentro había copias de escrituras y movimientos de propiedad. Entre ellos, no solo la casa de mi suegra, también 2 departamentos en renta en la Colonia del Valle y un terreno en Cuernavaca, todos a nombre de una sociedad civil recién creada. Y en esa sociedad figuraban como socios mi suegra, Mariana, y un hombre que no conocía». «¿Quién es este?», pregunté señalando el tercer nombre. «Ahí está lo preocupante», respondió. «Es un tipo que estuvo preso por fraude inmobiliario hace 5 años». Me quedé mirando el papel. Ahora todo encajaba. La visita a Cuernavaca, la prisa por modificar escrituras, el mensaje intimidante. No era solo un asunto familiar, era algo más grande. Esa noche, Daniel volvió a casa y le mostré el folder. Lo vi ponerse lívido mientras leía. «No sabía nada de esto». «Pues ya lo sabes. Y ahora dime, ¿sigues pensando que tu mamá está actuando sola?» Daniel dejó el folder en la mesa. «Tenemos que denunciar». «Todavía no», respondí. «Si denunciamos ahora, pueden desaparecer las pruebas. Necesitamos atraparlos en el momento». Daniel me miró, preocupado. «¿Y cómo piensas hacer eso?» «Haciendo que crean que me tienen justo donde querían». Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Mañana 5 p.m.
Oficina de Palmira. Trae tus papeles. Es tu última oportunidad de cooperar. Sonreí aunque el corazón me latía con fuerza. Por fin se estaban exponiendo. Pues mañana voy, le dije a Daniel. Y si sale como pienso, va a ser su última jugada. Llegué a Palmira con media hora de anticipación. No quería que me vieran llegar tarde y pensar que dudaba. Vestí sencillo, pero no descuidado. Pantalón negro, blusa beige, cabello recogido. Llevaba una carpeta delgada con algunos papeles inofensivos arriba y bien escondidos al fondo, las copias de todos los documentos y capturas que había reunido. Me estacioné en un café frente al edificio de oficinas. Desde allí podía ver la entrada. A las 4:45 llegó el sedán gris de mi suegra. Se bajó con Mariana, ambas con gafas oscuras, y detrás de ellas, un hombre alto, moreno, de traje azul y camisa abierta. Tenía esa seguridad agresiva de quien está acostumbrado a imponer presencia. Supe de inmediato que era el tercer socio. Esperé 5 minutos antes de cruzar. Cuando entré a la oficina, una recepcionista me indicó que pasara a la sala de juntas. Era un espacio frío, con una mesa de cristal y persianas cerradas. Ellos ya estaban sentados, con una carpeta gruesa en el centro. «Gracias por venir», dijo el hombre de traje azul como si él fuera el anfitrión. «Esto va a ser rápido. Solo necesitamos que firme aquí». Empujó la carpeta hacia mí. «Y todo quedará resuelto». «¿Resuelto para quién?», pregunté, sin tocar el bolígrafo. Mi suegra intervino con voz dulce. «Para todos, mijita. Tú quedas libre de responsabilidades, y nosotros podemos mover la propiedad sin que te afecte». «Sin que me afecte», repetí abriendo la carpeta. Leí rápido el encabezado. Cesión irrevocable de derechos y obligaciones. Prácticamente me estaban pidiendo que renunciara a todo, incluida cualquier reclamación futura. «¿Y qué recibo a cambio?», pregunté, mirándolos uno a uno. «La tranquilidad de cerrar este asunto», dijo Mariana sonriendo con suficiencia. Cerré la carpeta con calma. «¿Saben qué? Voy a firmar». Mi suegra me miró sorprendida. «Así me gusta», dijo como si me hubiera domado. Saqué mi pluma, pero antes de ponerla sobre el papel, saqué también mi celular. Lo dejé sobre la mesa, boca arriba, con la pantalla encendida. En la esquina brillaba un puntito rojo. «Grabando». «Solo para que no haya malentendidos», comenté, como si fuera un gesto inocente. El hombre de traje frunció el ceño. «No se puede grabar aquí». «Pues entonces no puedo firmar aquí». Recogí mi pluma y la carpeta de documentos. Y, por cierto, lo que no sabían es que ya presenté una copia de todo este material a un abogado y a una persona del registro público que va a revisar cada propiedad a nombre de su sociedad. Mi suegra palideció. «¿Qué estás diciendo?» «Que si quieren seguir jugando, yo también sé mover las piezas. Y a diferencia de ustedes, no tengo nada que perder». Mariana soltó una carcajada nerviosa. «Estás blufeando». Me levanté y caminé hacia la puerta. Ojalá. Pero si lo estuviera, no tendrían esa cara ahora. Salí antes de que pudieran reaccionar. El corazón me martillaba en el pecho, pero cada paso que daba hacia la calle me parecía más firme. Al llegar a casa, Daniel estaba esperándome, inquieto. «¿Cómo te fue?» «No firmé», le dije. «Y creo que acabo de encender una mecha». «¿Una mecha?», preguntó preocupado. «Sí, y no sé si va a explotar rápido o lento, pero va a explotar». Como si mis palabras hubieran sido un presagio. Mi celular vibró en ese momento. Era un número desconocido, otra vez. Contesté y una voz masculina, grave, dijo: «La próxima vez no vengas sola. No siempre las cosas terminan tan tranquilas». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo el eco de esa voz. Ya no era solo un juego de escrituras y papeles. Ahora, había alguien más en la sombra, y no jugaba con reglas. Esa noche no pegué un ojo. La voz de ese hombre me retumbaba en la cabeza como un tambor lento. No era una amenaza velada, era una advertencia directa. Y si algo había aprendido en estos años, es que cuando alguien así te advierte, es porque ya ha medido tus movimientos y sabe dónde golpear. Daniel también estaba inquieto. Daba vueltas en la cama, y a las 3 de la mañana encendió la luz. «No me gusta esto», dijo. «Ya no es solo mamá». «Lo sé», respondí. «Y eso es precisamente lo que la hace peligrosa». Pasamos el resto de la madrugada hablando en susurros, como si las paredes pudieran oírnos. Decidimos que, aunque él no estaba de acuerdo al principio, debíamos involucrar a alguien más. No la policía, aún, sino un contacto que pudiera ayudarnos sin levantar sospechas. A las 10 de la mañana, llamé a Martín, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. No preguntó muchos detalles por teléfono, solo me pidió que lo viera en su oficina en la colonia Roma. Cuando llegué, le mostré todo: los documentos, las capturas, el sobre con las letras recortadas, y le conté lo de la llamada amenazante.
Martín escuchó con los brazos cruzados sin interrumpir. Esto ya no es un pleito familiar, dijo al final. Aquí hay un patrón de fraude y coacción. Y si ese tipo estuvo en prisión por lo que dices, es probable que esté operando de nuevo con tu suegra como pantalla. ¿Qué sugieres? Pregunté. Seguirlos. Documentar cada reunión, cada movimiento. Y sobre todo, conseguir pruebas de que están usando tu nombre y el de Daniel en operaciones que ustedes no autorizaron. Con eso, no solo se caen ellos, sino que pueden enfrentar cargos serios. Acepté. Le di una lista de direcciones y nombres, y él me prometió empezar esa misma tarde. Mientras tanto, Daniel recibió un mensaje de su hermana Mariana. Sé que no te gusta cómo se están haciendo las cosas, pero al final esto es para la familia. Si tu esposa sigue metiéndose, las cosas se van a poner feas. Se lo mostró, y yo lo leí 3 veces. Esto ya no es manipulación pasivo-agresiva, es una amenaza directa. Daniel no respondió a su hermana, pero lo vi más decidido. Tal vez por primera vez estaba dispuesto a enfrentarse a su madre y su hermana sin buscar excusas. 3 días después, Martín me llamó. Tenemos algo. Necesito que vengas a verlo. Cuando llegué, me mostró fotos tomadas con teleobjetivo. Mi suegra, Mariana y el hombre del traje azul, reunidos en un restaurante de Cuernavaca. Sobre la mesa, documentos y fajos de billetes envueltos en ligas. En otra foto, el mismo hombre entregando un sobre a un sujeto que subía a una camioneta sin placas. ¿Y lo mejor? Dijo Martín, sonriendo apenas. Una de esas carpetas tiene tu nombre y el de Daniel en la portada. Sentí un escalofrío. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dejar que se hundan solos. Mañana tienen otra reunión, y esta vez vamos a grabar audio y video. Esa noche, antes de dormir, Daniel me dijo algo que me heló más que las fotos. Hablé con mamá. Le dije que sabía todo. Solo me contestó una frase. Entonces dile adiós a la tranquilidad. Y colgó. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. La mecha que había encendido en la reunión de Palmira ya estaba ardiendo, y sentía que la explosión estaba a punto de llegar. El problema era que, al igual que una bomba, cuando estallara, no iba a elegir a quién alcanzaba. Al día siguiente, a las 11:45 de la mañana, recibí un mensaje de Martín. Tienes que venir ya. No vas a creer lo que acabo de grabar. Cuando llegué a la oficina de Martín, él estaba sentado frente a su computadora, con los codos apoyados en la mesa y una expresión que mezclaba satisfacción y gravedad. Cierra la puerta, me dijo apenas entré. Esto no es algo que quieras que alguien más oiga. Me senté junto a él. En la pantalla, un video tomado desde un coche estacionado frente a un pequeño restaurante de carretera. La imagen era nítida. Mi suegra, Mariana, y el hombre del traje azul, sentados alrededor de una mesa al aire libre. El audio, captado con un micrófono direccional, era cristalino. La voz de mi suegra se escuchó primero. Si todo sale como planeamos, para la próxima semana el nombre de ella ya no aparece en nada. ¿Y si se niega otra vez?, preguntó el hombre. No va a tener opción. Con la carta del abogado la vamos a presionar. Y si insiste, tenemos otras formas de convencerla. En ese momento, Mariana soltó una risa seca. Peor para ella. A ver si le gusta cuando se entere de que usamos su firma para el terreno. Me incliné hacia la pantalla. ¿Qué terreno?, pregunté a Martín. Eso es lo que vas a averiguar tú, respondió él. Pero escucha el final. El hombre de traje habló con un tono más bajo, pero el micrófono lo captó. Lo de Cuernavaca es solo el comienzo. Si sale bien, movemos las demás propiedades igual. El corazón me golpeó fuerte. Las demás propiedades. ¿Cuántas más había a nuestro nombre sin que lo supiéramos? Martín me pasó una memoria USB con el video y el audio. Con esto tienes para iniciar un proceso penal. Uso indebido de identidad, fraude, falsificación. La lista es larga. ¿Y si decido hacerlo público?, pregunté. Te aseguro que va a ser más rápido que la justicia, pero también más peligroso. Esa noche, Daniel y yo hablamos durante horas. Le mostré el video. Lo vi romperse por dentro mientras escuchaba a su mamá y a su hermana hablar de mí como si fuera un obstáculo, una ficha que podían mover o borrar. Nunca pensé... Empezó a decir, pero se detuvo, mordiéndose el labio. Nunca pensé que ellas fueran capaces de esto. Pues lo son, le respondí. Y ahora, la decisión es nuestra. O lo dejamos pasar y ellas ganan, o lo usamos. Daniel asintió, pero con un gesto que supe leer. Estaba listo. El día siguiente, en una reunión familiar en la casa de un tío, esperé el momento en que todos estaban reunidos en el jardín. Tomé el televisor de la sala, conecté la USB y puse el video. Nadie entendió al principio, pero en cuanto se reconocieron las voces, el silencio cayó como un bloque de cemento. Mi suegra palideció. Mariana intentó apagar la televisión, pero yo me interpuse. No, quédate. Que todos escuchen.
El video terminó y la incomodidad era tan espesa que podía cortarse. Nadie habló durante unos segundos. Después, el tío dueño de la casa dijo con voz dura: «Esto es criminal». Mi suegra se levantó, temblando de ira. «¿No sabes con quién te estás metiendo?» «Sí sé», le contesté. «Y por eso hoy se acaba el juego». Saqué mi celular y marqué a Martín. «Ya está todo listo», le dije. «Puedes enviarlo. Puedes». En ese momento, supe que los videos y documentos estaban llegando a un periodista local y a un contacto del registro público. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El socio de mi suegra fue detenido por fraude y lavado de dinero. El terreno en Cuernavaca y los departamentos de la del Valle fueron embargados. Mi suegra y Mariana fueron llamadas a declarar. Daniel, aunque destrozado por dentro, testificó a mi favor. Meses después, todo estaba más tranquilo. Daniel y yo nos mudamos a una casa pequeña pero nuestra, sin fantasmas en los papeles. Martín todavía me manda mensajes de vez en cuando preguntando si las aguas siguen calmadas. De mi suegra, no he sabido más. Algunos dicen que se fue con unos familiares a Veracruz, otros que vive sola en un departamento modesto. No me importa. Mariana, según su Facebook, ahora vende productos de belleza. No la sigo. Daniel todavía lleva la cicatriz de todo esto, pero ha aprendido a poner límites, incluso con la gente que ama. Y yo aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que no te apuñala por la espalda cuando nadie mira. Y aunque la guerra terminó, todavía guardo esa carpeta negra. No por miedo, sino para recordar que, a veces, la única forma de ganar es no olvidar.